Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a Biblia Libre Prédicas, el espacio que tenemos para predicar la palabra del Señor, anunciar las buenas nuevas de salvación y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Les deseamos un feliz año a todos, gracias por acompañarnos en el día de hoy, gracias por estar en este 2024 también con nosotros, gracias a todos aquellos que fueron fieles durante el 2023 estudiando el libro de Génesis, analizando los misterios de la creación primero y luego los misterios del libro de Génesis. Y bueno, había pensado en cambiar definitivamente de tema, radicalmente de tema. Desafortunadamente a las personas les interesa más lo misterioso, a la mayoría, no a todos. Hay gente que le interesa realmente lo práctico de la Biblia. Y pues honestamente las vistas se habían bajado mucho y me preocupaba un poco, no porque este canal monetice mucho, porque no es así, sino porque quiero llegar a más personas con la palabra del Señor. Sin embargo, muchas personas me escribieron y me pidieron que por lo menos terminara con el libro de Génesis, que hiciéramos algo más del libro de Génesis, que no querían quedar con la historia a medias, y en muchos sentidos les hallé la razón. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que sigue una historia maravillosa y apasionante, decidí crear una especie de nuevo subtema dentro del estudio del Génesis, que es José, historia de una familia. José, historia de una familia. Vamos a estudiar, mis hermanos queridos, la vida y obra de uno de los personajes más importantes de la Escritura, de uno de los pocos que la Biblia menciona básicamente como un hombre intachable, como un hombre admirable, que no podemos atribuirle a él ningún tipo de pecado como a la mayoría de los demás hombres en la Escritura, y que sin lugar a dudas en muchas partes y en muchos pasajes es tipo y sombra de nuestro Señor Jesucristo. Y eso va a ser clave, fundamental y supremamente interesante en el estudio de la vida de este hombre llamado José. Así que si usted quiere conocer la vida de José, si usted le interesa, si usted quiere saber cómo esto aplica a su vida, cómo esto le enseña a usted a vivir mejor, a ser una mejor persona, a ser un mejor padre, un mejor hijo, un mejor hermano, entonces le invito a que vea este video y toda esta serie, y a que invite a otros también a que la vean y la compartan por todas las redes sociales. Queremos llegar a más personas con la palabra del Señor. Queremos poder compartir el evangelio a más y más personas. Y sé que estos temas no suenan tan espectaculares y llamativos como otros. Sin embargo, mis hermanos, en medio de la comunión con el Señor me hacía recordar que tenemos que predicar toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios. No podemos predicar solamente lo que a la gente le gusta, aunque eso es lo que mueve, obviamente, los motores de búsqueda de estos medios virtuales. Pero lo más importante es predicar lo que la gente necesita. Puede que no le llame mucho la atención este tema, pero de seguro lo va a necesitar. Por eso mi responsabilidad es terminar con la historia de José. José, historia de una familia. Acompáñeme, por favor. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y vamos a pedirle que nos dé luz, que nos bendiga y que nos hable en el día de hoy. Amado Señor, Rey de gloria, de poder y de majestad, te doy muchas gracias por este 2024, por el privilegio que nos das de compartir con mis amados hermanos, por el honor que tenemos, Señor, de estar con ellos un nuevo año. Gracias por aquellos que fueron fieles durante todo el 2023 y estuvieron pendientes de las prédicas y aprendieron y se nutrieron y conocieron más de la palabra del Señor. Gracias porque yo también he aprendido muchas cosas por la palabra y por mis hermanos. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas cada día y cada día estamos más llenos de ti y cada día nos acercamos más a tu presencia y a tu espíritu. Bendícenos, háblanos, ilústranos y enséñanos. Te lo suplicamos con todo nuestro corazón. Glorifícate, Señor, en este mensaje. Habla a las vidas y corazones y toca las vidas de mis hermanos para que los compartan por todas las redes sociales, para que personas nuevas nos vean en YouTube. Y personas que jamás habían escuchado la palabra de parte de Biblia Libre y en este canal comiencen a escucharlo y se queden con nosotros en este nuevo ciclo. Te lo suplico, te lo imploro, te lo ruego, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien. José, la historia de una familia. Y cuando habíamos estudiado el libro de Génesis, habíamos quedado en la historia de Jacob, sus dos esposas y sus dos concubinas. Habíamos hablado también de la muerte de Raquel. Incluso antes de toda esa historia se narra la muerte de Isaac y la muerte de Jacob. Pero la Biblia no es exactamente lineal. Esto lo hace varias veces el libro de Génesis. Como que se devuelve un poquitico y recomienza la historia para narrar unos detalles que anteriormente no se habían visto.
Y eso es lo que pasa aquí, en el capítulo 37 del libro de Génesis. Eso es lo que pasa también al principio entre el capítulo 1 y el capítulo 2 del Génesis. Por eso no es que la Biblia narre dos creaciones, sino que la Biblia tiende a hacer eso muchas veces, sobre todo el libro de Génesis. Se devuelve un poquitico para narrar otros detalles. No es algo lineal. No está narrando una historia exactamente lineal. Ahora bien, quiero pedirles el favor, mis amados hermanos, que me acompañen a Génesis capítulo 37, versículo 1. Dice la palabra de Dios: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. Oh, miren cómo comienza el texto. Esta es la historia de la familia de Jacob. No es solamente la historia de José, aunque José evidentemente en los próximos capítulos será el protagonista. El protagonismo en el libro de Génesis pasa de un personaje a otro. Pasa de Adán a Noé, de Noé a Abraham, de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob y ahora de Jacob a José. Así ha pasado el protagonismo de los personajes en la Biblia. Pero aunque José es el protagonista, realmente la historia no nos habla solo sobre José, sino sobre José y su familia. Porque es que de su familia es que surge el pueblo de Israel. Por eso es tan importante. Ahora sigue diciendo el texto. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Muy bien. Recordemos en el contexto, Jacob tiene 4 mujeres. Una es Raquel, a la que amaba, que según la historia, si la tomamos lineal, en este momento estaba muerta. Pero si creemos que posiblemente se está devolviendo el tiempo, algunos piensan que todavía estaba viva, por algo que más adelante va a decir Jacob mismo. Así que no es concreto, no es absolutamente cierto que haya estado muerta, pero tampoco tenemos certeza de que estuviese viva. Ahí hay una incógnita. Ya voy a explicar qué tiene eso que ver con todo lo que estamos hablando. En segundo lugar estaba Lea, que fue la primera con la que se casó, hermana de Raquel, y entre las dos había conflicto, por lo tanto entre los hijos de las dos también. Luego estaban las sirvientas de cada una, Bila y Silpa. Ellas también tuvieron hijos de Jacob, pero no eran esposas legítimas, más bien eran una especie de concubinas. Esa es la familia. Una familia extensa, una familia que desafortunadamente ha caído en el pecado, y lo hemos visto anteriormente. Los hijos de Jacob cometieron un pecado terrible al matar a las personas, a los hombres de Siquem, y al robar a sus mujeres y al robarles a ellos tremendamente. Nos han demostrado en los antecedentes bíblicos que no son personas nacidas de nuevo. Y estos son los patriarcas, son los padres de las 12 tribus de Israel. Pero definitivamente no son buena gente, no son buena persona. Es decir, para los que piensan y creen que Dios escogió a Israel por ser el pueblo maravilloso de Él, pues el Señor escogió evidentemente a Israel, pero precisamente por todo lo contrario, porque eran pecadores, civiles, porque no merecían ser escogidos. Y los hijos de Jacob han demostrado eso anteriormente. Y aquí vamos a ver algunos detalles importantes en la historia, algunos detalles importantes. El pastor David Guzik nos habla de una lista de protagonistas. Ya la habíamos mencionado. Enoc nos habla del camino, Noé de la perseverancia, Abraham de la obediencia, Isaac del poder y Jacob de la disciplina. Pero José nos habla del triunfo. José nos habla del triunfo. Ahora, la Biblia enseña que ese hombre era amado. Israel, o sea Jacob, que es el nombre que le pone después el Señor mismo a Jacob, Israel, amaba a Israel a José más que a todos sus hijos. Y esto se veía venir. Primero porque Jacob amaba más a Raquel que a sus otras mujeres. Y porque ese hijo fue un milagro. Jacob fue un milagro porque Raquel era estéril. Y Dios permite, generalmente pasa así, que la mujer que no debería dar a luz, da a luz, y eso ya es milagroso, eso ya es increíble. Y ese hijo va a tener un propósito en Dios maravilloso. Dios hace cosas increíbles con lo imposible. Escúcheme muy bien. Dios hace cosas increíbles con lo imposible.
aquellos que nadie daba un peso por ellos, aquellos que definitivamente no estaban en los planes de nadie como José. Nadie pensó que pudiese nacer alguien como José, porque su madre era estéril. Sin embargo, Dios tenía un propósito con ella. ¿Quién pensaría que de Nazaret saldría algo bueno? ¿Quién pensaría que una virgen concebiría? ¿Quién pensaría que un sencillo artesano o carpintero sería el padre putativo del Mesías? Jesús no solamente nació en un pequeño pueblo y fue acostado en un humilde pesebre, sino además creció en la ciudad más despreciable de todo Israel, Nazaret, solamente mencionada en los evangelios precisamente por eso. Y es que ese es el estilo de Dios. Dios hace las cosas así. Por eso no te sientas menos. Muchos de nosotros en algún momento de la vida nos hemos sentido menos. Es que hay otros que saben más. Es que hay otros que valen más. Hay otros que son más guapos que yo, más simpáticos, más bonitas, dicen las muchachas. Hay otras personas más inteligentes, con más capacidades, con más habilidades. Seguramente Dios los usará a ellos. Pero ese no es el estilo de Dios. No estoy diciendo que Dios no pueda usarlos. Estoy diciendo que generalmente Dios escoge a lo débil y lo menospreciado del mundo para que su nombre sea glorificado. Para que cuando las personas le vean, digan definitivamente: Dios tuvo que haber efectuado una obra ahí, porque éste era incapaz. Raquel no podía tener hijos. José no debería haber nacido. Sin embargo, Dios permitió que así fuera. Por eso se veía venir que este hombre iba a preferir a José ante sus hermanos. Era algo que se veía venir. Por muchas razones. Entre ellas porque fue lo que aprendió de su propia familia. Recordará usted que en la familia de José, más bien de Jacob, su padre tenía preferencia por su hermano Esaú, mientras su madre lo prefería a él. Y eso se va a ver nuevamente, pero ahora en la familia de Jacob. Pese a que él y su hermano llegaron a un acuerdo, hicieron las paces, gracias a la misericordia de Dios, y ya lo vimos. Pese a todo eso, el estilo de familia se multiplica. Y él tristemente comete los mismos errores que cometieron sus padres y por los cuales su familia se dividió. Y es que eso tiende a pasar. Conforme uno tuvo su propia familia, así generalmente uno tendrá las familias siguientes. Su familia es una proyección de su antigua familia, a menos de que usted reflexione de tal manera y sea guiado por el Señor y el Espíritu Santo de Dios para darse cuenta de los errores que hubo en su familia paterna y materna, para no multiplicarlos en sus hijos y en su esposa o en su esposo. Es importante entender esto. No se trata de maldiciones generacionales. No. La Biblia nos enseña que cada cual paga su propio pecado. ¿Comerán los padres las uvas y tendrán los hijos la caries?, dice la Escritura. No, en ninguna manera. Cada cual paga lo propio. Sin embargo, lo que hicieron nuestros padres, la manera en que nos criaron, el ejemplo de vida y de familia que nos dieron, afectará nuestra forma de vivir y nuestra forma de crear familia, de educar a los hijos, de formar a nuestra descendencia, de tratar a nuestro esposo o a nuestra esposa. Por eso es importantísimo dar un buen ejemplo a los hijos. Jacob está reproduciendo el modelo de familia que él tuvo. ¿Está usted reproduciendo el modelo de familia que usted tuvo? ¿Está haciendo usted exactamente lo mismo que hizo su papá? Muchas veces pasa. La mayor parte del tiempo pasa. Incluso muchos problemas de pareja se dan porque cada uno busca reproducir el modelo de familia que tenían anteriormente. Entonces se casa el hombre con la mujer. Cada uno de ellos tuvo un modelo de familia distinto y cuando ya crean ellos dos una familia, quieren cada uno de ellos formar su nueva familia a partir del modelo que tuvo. Y cuando ven que el modelo es diferente al modelo del otro, entonces comienza a haber conflictos, peleas, discusiones. Pero es que mi mamá no cocinaba así, pero es que mi papá no hacía esto, pero es que... Y comienza a haber una serie de conflictos entre la nueva pareja. Entiéndalo muy bien, casa dos. Ustedes ahora tienen que llegar a acuerdos para constituir su propia familia con unos preceptos bíblicos basados en la Escritura y no siendo una imitación de lo que era la familia de la cual usted viene. No intente reproducir el modelo de familia del que llegó. Por más de que su familia haya sido una bendición, haya sido exitosa, haya sido maravillosa, no importa. Aún así, usted tiene que crear sus propios códigos internos con su esposa, con sus hijos, diferentes a los que tenía anteriormente.
y basados en las Escrituras. Algunas cosas se mantendrán del modelo de familia anterior, pero algunas tendrán que cambiar. Tendrán que llegar a acuerdos. Ese tipo de cosas son las que los jóvenes hoy en día no saben, que nadie les enseña, ni siquiera en las iglesias. Y por eso vemos matrimonios destruidos y familias deshechas. Por eso esto se llama José, historia de una familia. Por eso se llama así. Porque vamos a hablar mucho sobre la familia. Porque vamos a tocar profundamente este tema, haciendo exégesis de la historia de José. Ahora bien, evidentemente José era el niño mimado de papi. José era el consentido del papá, porque era el hijo de la mujer que él amaba. Y alguien me dirá, ¿y Benjamín no? ¿No tuvo Benjamín acaso los mismos privilegios? No exactamente. Primero porque ya no era un milagro. Ya Dios le había sanado a Raquel el hecho de su esterilidad, así que ya podía tener más hijos. No fue sorpresa que naciera Benjamín. En segunda instancia, porque pues con el nacimiento de Benjamín se murió Raquel y eso pues seguramente causó algún dolor en Jacob. Y en tercera instancia, porque entonces José sería el primogénito. Usted me dirá, ¿cómo el primogénito? ¿Que el primogénito no era Rubén? ¿Que no hubo una cantidad de hijos antes de José? José fue el penúltimo. ¿Por qué José va a ser el primogénito? Bueno, primero porque es el hijo de la mujer que él realmente amaba, con la que desde el principio se quería casar. Él no quería casar con Lea. Y los hijos que tuvo con las otras sirvientas, bueno, un error, como todos los errores que han cometido sus padres anteriormente, menos su padre directo Isaac, que fue monógamo totalmente. Pero sí Abraham, por ejemplo. Pero él amaba a este muchacho y era el primer hijo de la mujer con la que él se quería casar. Por eso seguramente él consideraba que él merecía esa primogenitura. De hecho, de alguna manera legalmente así era. Aunque fue uno de los últimos hijos. Pero vamos a ver qué pasa a continuación. ¿Con quién estaba José en este pasaje? Bueno, dice que estaba con los hijos de Silpa, que eran Gad y Aser, y con los hijos de Bila, que eran Dan y Neftalí. Estaba con sus 4 hermanos. Habían 5 trabajando. ¿Y por qué con los hijos de Bila y de Silpa? ¿Dónde están los hijos de Lea, que eran la mayoría? ¿Dónde están? Bueno, sabemos que Lea era esposa legítima de Jacob. Si Raquel había muerto para este entonces, como podríamos interpretarlo por la forma en la que está escrita el libro de Génesis, si ella había muerto, entonces José y Benjamín habrían quedado a cargo de su sierva Bila. Por lo tanto, era natural que estuviera con Bila. Ahora, los hijos de Bila estaban con los hijos de Silpa porque no eran las mujeres legales de Jacob. Como mujer, como matriarca, había quedado Lea. Así que sus hijos tenían un nivel de prioridad superior a los de Bila y Silpa. Pero recuerde, la sierva de Raquel había tenido sus hijos en nombre de Raquel. Por eso seguramente José y Benjamín quedaron en manos de Bila. Es una de las explicaciones que muchos dan. Otros que creen que Raquel seguía viva, pues dicen simplemente había un conflicto y hubo una división. Raquel, Bila y Silpa se unieron en contra de Lea y sus hijos. Es también difícil de comprobar. Lo cierto es que definitivamente los hijos están divididos. Eso es lo verdadero. Qué triste cuando en una familia se dividen los hijos. Cuando no se soportan. Está bien, uno de hermano pelea con sus hermanos. Eso es natural. Pero que sea ya mayor. Uno de los menores era José, ya tenía 17 años. Era considerado ya mayor dentro de este grupo de hermanos. En ese contexto cultural. Sea mayor uno y siga peleando. Y siga en conflicto. Y siga en problemas. Hermanos, tiene que llegar un momento en que maduremos. No todos los hermanos son iguales.
Tenemos diferencias con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, claro que sí. Hay unos más juiciosos, hay otros más borrachos, hay unos más sinvergüenzas, hay otros más respetables, hay unos cristianos, hay otros mundanos. Sí. Pero hay algo que nos une. Somos hermanos. Y por lo tanto, ese lazo implica una unidad implícita. Algo con lo cual no podemos negociar. No podemos decir simplemente, bueno, a mí no me importa qué pase con mi hermano, allá él. Él es así conmigo, entonces yo soy así con él. No, perdón. ¿Con qué se vence el mal? Con el bien. ¿Con qué se vence el pecado? Con la bondad, con la sabiduría y con la misericordia. ¿Con qué se vence la arrogancia, la mentira, el desdén? ¿Con qué se vence? Vence lo malo con lo bueno. Si alguien te trata mal, si un hermano tuyo es malo y agresivo contigo, si un hermano tuyo te trata de una mala manera, entonces tú debes ser sabio, prudente y amoroso con tu hermano, demostrarle evidentemente que hay un Señor que controla tu corazón y tu vida. Tienes que dar el ejemplo. Pero es que así me trata mi hermano, yo soy igual. No. ¿Qué es lo que enseña el Señor? Si alguien te pega en una mejilla, ¿qué tienes que hacer? Por la otra. Si alguien pide tu buzo, le das la capa. Si alguien te dice, ven una milla conmigo, entonces tú caminas 2. Tú haces más de lo que se te está pidiendo. Tú haces más de lo que se te está exigiendo. Así que mi hermano querido, recuerda atentamente esto. Esa división que se ve evidente en la familia de Jacob es una división que debemos nosotros evitar. Es cierto que el Señor Jesús dijo, ustedes piensen que yo vine a traer aquí paz entre padres e hijos, hermanos y hermanas. No, yo vine a traer división. ¿Pero por qué lo dice el Señor? División en su nombre, por Él. Porque por encima de los lazos de unidad familiar están los lazos de unidad espiritual con nuestros hermanos en Cristo. Y esto es increíble. Claro que hay un lazo de unidad familiar, claro que hay un afecto y un cristiano debe siempre demostrarle afecto y buscar la unidad con sus hermanos en la carne. Pero por encima de eso están los lazos de unidad cristiana. Por eso es que la palabra de Dios enseña, mis hermanos queridos, claramente que sabrán que somos sus discípulos si nos amamos los unos a los otros. ¿Y de qué está hablando? ¿De amar a nuestros hermanos en la carne y a nuestros primos? No, está hablando de amarse entre hermanos en Cristo. Esa es la demostración de que somos sus discípulos. Nosotros no entendemos eso. Nosotros vemos a los hermanos en Cristo como una categoría ahí, como de segundo orden. No es así como se narra esa relación en la Biblia. La hermandad cristiana es una relación fundamental, tan grande, tan fuerte, como la hermandad física en la carne. Sí, señores. Por eso un amigo es más que un hermano. Ama al amigo en todo tiempo y es como un hermano en tiempo de angustia. Jesús les dijo a sus discípulos, ya no les llamaré siervos, ahora les llamaré amigos. Así nos llama el Señor. Ahora, sigamos viendo. Era seguramente un terreno muy grande. Para este momento histórico, Jacob tendría un terreno enorme y tenía que repartir su terreno entre sus hijos para que lo trabajaran. Es posible que Bilha cuidara a José y Benjamín, y era normal que hubiese pleitos entre José y Gad, Aser, Dan y Neftalí. Compartían mucho tiempo y él se daba cuenta que estos muchachos hacían cosas malas, ¿sí? Y él informaba a su padre. Él informaba a su padre sobre las cosas malas que hacían sus hermanos. Los hijos que no estaban ahí eran los de Lea, como ya lo vimos. Era una familia llena de problemas. Pero la Biblia dice, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Es decir, ellos ya eran conocidos por hacer cosas malas. No eran buena gente, sus hermanos. Y él le informaba a su papá. Y uno dice, ¿porque José era un chismoso? Qué feo que los hermanos sean chismosos con los papás, honestamente. Eso es algo que nosotros no soportamos. Todos los que han tenido hermanos saben de lo que estoy hablando. Cuando el hermano va y le dice, ay mami, si usted supiera lo que hizo mi hermano, y uno, uy, chismoso. No es capaz de ponerse del lado de su hermano, no, tiene que ir ante la autoridad. Usted sí es mucho chismoso.
Pero lo hacía de chismoso José. ¿Es verdad que José era un chismoso? En el verso 14 dice algo interesante de ese mismo capítulo. E Israel, es decir, Jacob, le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y yo envío del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Entonces, ¿él era un chismoso? No, era un espía. Es decir, él está cumpliendo con la orden que su padre le había dado. Su padre lo había mandado, aunque esto esté en el versículo 14, pero seguramente lo estaba haciendo desde antes. Su padre lo mandaba frecuentemente a vigilar a sus hermanos porque confiaba más en él. Seguramente había visto un carácter más ético, porque evidentemente él lo va a mostrar. Un carácter mucho más ético que el de sus hermanos. Y por eso su padre lo mandaba. ¿Él qué estaba haciendo? Obedeciendo a su padre. José no era un chismoso. José era un espía. Así que Jacob tiene una gran responsabilidad en la división de su familia. Si alguien puede participar en la unidad o en la división de una familia, es el padre. Nuestra responsabilidad como padres en el hogar es luchar por la unidad de la familia. Y eso, para lograr eso, debemos en principio tratarlos a todos de igual manera. No tener privilegios con ninguno. Porque en el momento en el que usted evidencie ciertos privilegios por uno sobre el otro, ya comienza a haber problemas entre ellos. Los papás dicen todo lo mismo, ¿no? Yo a todos los quiero por igual. Pero los hijos generalmente saben que no es así. Y es que no estoy diciendo que los papás no quieran a los hijos por igual. Pero como hay unos hijos que son más fáciles de tratar que otros, entonces los papás cometen el error de identificarse más con ese hijo y de darle ciertos privilegios. Otros, por cuestión de género, por ejemplo, dan ciertos privilegios. Entonces la niña no me sale, pero el varoncito, es varoncito, sí, usted sí puede salir. Vaya, mijo, diviértase, disfrute la vida, disfrute el mundo. Y le dije, yo puedo, no, usted es niña, usted se me queda aquí. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que las niñas tienen que salir entonces también? No, lo que tiene que hacer es que el muchacho tampoco pueda salir. Es decir, la ley debe ser para los dos. Si ella no está en capacidad todavía de ser responsable y de salir con sus amigos, entonces él, si tiene la misma edad o una edad similar y no ha evidenciado con su comportamiento que lo merece, tampoco tiene la capacidad de eso. Por eso no podemos dar privilegios a una persona simplemente por su género. Así sean nuestros hijos. Tenga cuidado con evidenciar una predilección por alguno de sus hijos y tenga cuidado de manipular a sus hijos para que le den información privilegiada de sus hermanos. Porque usted dice, no, yo lo logré y estoy controlándolos mejor, pero usted lo que realmente está generando es un conflicto entre ellos. Y yo estoy seguro que lo que todo verdadero padre cristiano quiere es que sus hijos se amen entre ellos, se respeten entre ellos, se valoren entre ellos. ¿O no? Eso es lo que todo verdadero padre cristiano realmente anhela, espera y quiere. Entonces, José era un espía y Jacob es el verdadero responsable de la división que existe en su familia, del conflicto que hay entre sus hijos. Jacob debió haber tomado decisiones asertivas para que sus hijos se respetaran el uno al otro, para que sus hijos se amaran y se valoraran el uno al otro. Y él lo que hizo fue todo lo contrario. Él tenía simplemente una observación, él los miraba como juez. Quiero saber qué hacen para juzgar lo que hacen malo. Y hay muchos padres con esa actitud. Son simplemente jueces. Esto está mal y esto está bien. El hijo llega a contarle algo que vivió, algo que le pasó, y simplemente encuentra en su padre o en su madre regaño, acusación, señalamiento, se lo dije y se lo dije. A veces hay que decir se lo dije porque uno se lo dijo. Pero cuando un muchacho encuentra siempre eso, pues no vuelve a decirle nada a sus padres. ¿Para qué? ¿Para que lo acusen, lo señalen? Deja de confiar en ellos. Así que hay momentos en que simplemente hay que decir, bueno, te equivocaste
No estuvo bien, tendrás que sufrir las consecuencias, pero aquí estoy para apoyarte. Aquí estoy para estar contigo. Te voy a acompañar en este proceso. Te voy a acompañar en toda esta lucha. Fue tu responsabilidad. Tú te equivocaste. Y aún así cuentas conmigo, porque soy tu Padre. Y el mejor ejemplo de eso nos lo da el mismo Señor, nuestro Dios y Padre Celestial, que aunque nosotros hemos pecado, hemos fallado, nos hemos equivocado. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas? Una cantidad enorme de veces nos hemos equivocado y le hemos fallado, y aún así Él está ahí, fiel, amoroso. ¿Recuerda usted la parábola del hijo pródigo? Pidió toda su herencia, fue y la malgastó, y cuando volvió a ser simplemente un empleado más de su padre, él salió a recibirlo y lo abrazó y lloró. Le dijo, cámbienle la vestidura, póngale otros zapatos, denle un anillo. Él sigue siendo mi hijo. No lo voy a tratar como otro de mis siervos. Lo trataré como mi hijo. Y así ha sido el Señor con usted y conmigo. Porque es un Padre verdadero y amoroso. ¿Y por qué nosotros como padres no podemos ser así con nuestros hijos? ¿Por qué? Porque nosotros solamente reprochamos. Porque nosotros le decimos a nuestros hijos, no le voy a perdonar eso. ¿Por qué? Porque nuestros hijos no vuelven, porque saben que no vamos a actuar como el padre amoroso de la historia del hijo pródigo. Ese es el problema también. Y no con esto estoy diciendo que hay que alcahuetear el pecado de los hijos. No estoy diciendo eso. El padre amoroso no alcahueteó el pecado de su hijo. El padre amoroso dejó que sufriera. Lo dejó por allá. ¿Usted cree que ese padre de la historia, que obviamente es simplemente una historia, no es que haya pasado realmente, pero el Señor la está contando como una parábola, precisamente por eso no aparecen los nombres de ninguno? ¿Usted cree que dentro de la lógica, él no sabría que su hijo habría malgastado todo su dinero, toda la riqueza? Pero lo dejó sufrir hasta que volviera arrepentido. Y ahí estaría él para ayudarlo. A veces hay que dejar sufrir a los hijos. A veces hay que dejar que se estrellen. A veces hay que dejar que tengan problemas. Y cuando vuelvan arrepentidos, estar ahí. A veces hay que dejarlos que tomen malas decisiones. Sí. Y cuando vuelvan, usted va a estar ahí para darles un sabio consejo. Pero ¿cómo voy a permitir que mi hijo se equivoque? De la misma manera que sus padres permitieron que usted se equivocara. Los errores nos hacen lo que somos. El Padre Celestial permite que usted y yo nos equivoquemos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque Él sabe cómo tratar con nosotros. Los errores en la vida son importantes. Es más, los errores en la vida son necesarios. Sin los errores no habría dolor, y sin el dolor no habría carácter. La única manera en que un ser humano en esta naturaleza caída y pecaminosa genere carácter es por medio del dolor y del sufrimiento. Es voluntad divina que los seres humanos, aún siendo cristianos y habiendo nacido de nuevo, tengamos dolores y sufrimientos. Porque Él quiere generar carácter en nosotros. Hay muchos errores que Él impide que cometamos, porque sabe que esos errores nos destruirán. Pero hay muchos otros que Dios permite que cometamos, sabiendo el dolor que nos va a causar. Pero Él es soberano. Lo permite todo con un propósito. Sabe cómo vamos a responder a cada situación y por eso la permite. Por eso no le pregunta al Señor, Señor, ¿por qué permitiste este dolor? ¿Por qué permitiste ese sufrimiento? No tiene sentido. Para usted no, para Dios sí. Dios sabe por qué lo permitió y sabe que usted lo necesitaba. Hace unos años yo tuve un sufrimiento muy duro, muy fuerte. Unos 8 años, tal vez. En ese momento me dolió muchísimo y pensé que mi vida se acababa. Hoy lo recuerdo y apenas me da como risa muchas de las cosas como yo me comporté. Cómo lo asumí, cómo lo viví. Pero me miro hoy en día y digo, yo no sería el que soy hoy en día si no hubiese sufrido eso. Si no hubiera luchado contra eso que me causó tanto dolor. Me causó hasta enfermedades físicas, hermano. ¿Sí? Como dijo David, cuando callé, mis huesos se envejecieron. Muchas veces las cosas y los dolores psicológicos causan dolor y afección física. Eso es normal.
A mí se me subió la presión, ahora vivo con presión alta. Me toca tomar pastillas todos los días. Eso causa el estrés y el dolor. Y sin embargo, doy gracias a Dios. Han pasado casi una década. Y hoy doy gracias a Dios por haber vivido eso. Digo, gracias Señor, tú sabías que era lo que necesitaba. Fue durísimo mientras duró. Pasaron años hasta recuperarme. Pero sin eso, yo no sería quien soy hoy. Eso formó mi carácter. Eso me ayudó a corregir tantos errores que yo tenía, tantas equivocaciones que cometía. Y uno dice, ¿por qué simplemente el Señor no le habla y ya? Y le enseña y ya. Pues el Señor ya me había hablado y enseñado. El problema es que generalmente nosotros no aprendemos sino con el dolor. Porque lo sabemos todo intelectivamente. Lo conocemos todo desde la argumentación. Pero no. Así no aprendemos. Con el dolor aprendemos. Con el sufrimiento aprendemos. Con la lucha aprendemos. Ahora bien, sigamos viendo aquí porque me emociono yo, mi hermano querido. Me emociono yo. Los padres entonces son los responsables de los conflictos en su hogar, los responsables primarios. Alguien dice, no, yo no soy el responsable. Los responsables son mis hijos, que ellos cometieron este error. Son sus hijos, ¿quién los crió? No me salga por ahí como algún mandatario que resulta diciendo, la verdad es que yo no lo crié. Eso no habla bien. Un mandatario cuyo nombre no digo, ¿sí? Cuando su hijo cometió un error, un delito, él dijo que la verdad es que él no lo había criado. Ah, no, habla muy bien de usted. La mamá de su hijo le agradece el asunto, ¿no? Y habla muy bien de usted que usted no lo crió. ¿Qué tipo de excusa es esa? ¿Tendremos alguna excusa ante el Señor? No, Señor, es que la verdad yo no lo crié. Esa es una responsabilidad que el Señor nos ha dejado. Esa es una responsabilidad que el Señor nos ha dado. Y nosotros hacemos lo mejor que podemos, pero sabemos que el único que trae a vida a nuestros hijos es el Espíritu Santo. Usted enseñe, usted dé ejemplo, usted luche para que su hijo sea ético, moral, responsable, espiritual. Pero usted no puede hacerlo nacer de nuevo. Eso es algo que solamente el Espíritu de Dios puede hacer. Quisiera uno poder hacerlo, claro que sí. Pero ¿cómo? Es la palabra la que lo hace. Usted lo único que puede hacer es compartir la palabra. Y de Dios queda que lo haga en la vida de su hijo. Puede hacerlo ahora, o en 30 años, o en 40 años. Pero usted dejó la palabra sembrada como con cualquier otra persona. Muy bien. Ahora bien, verso 3. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Ahí vemos la túnica de diversos colores. No era un vestido común, no era una ropaje normal. Lo estaba vistiendo como un príncipe. Esa túnica, en cierto sentido, bajo la cultura de ellos, era una demostración de la superioridad de José ante sus hermanos, del privilegio que tenía Jacob para con José por sobre todos sus hermanos. Obviamente eso enfadó a sus hermanos. Y eso significaba que para Jacob él era el primogénito, él merecía heredar la promesa. Recuerden que esto de la primogenitura no es solamente heredar la riqueza de su padre, todos iban a heredar alguna parte de la riqueza de su padre. Aquí nos está hablando más que eso, está hablando de la promesa que Dios le dio a Abraham. Han heredado esa promesa. ¿Quién le correspondía por ley? A Rubén. Pero ya la Biblia nos ha mencionado, aunque no lo hemos estudiado aquí, pero usted puede revisarlo, que Rubén no era un hombre bueno, y Jacob lo sabía. Así que Jacob tenía en su corazón que el primogénito fuera José, que él merecía esa posición, por eso le dio esa túnica. ¿Usted se ha dado cuenta cómo actúan los hermanos cuando usted le da un regalo mejor a otro? Eso me recuerda una historia donde la mamá siempre le daba mejor comida al hijo mayor que al menor, porque ella decía, bueno, es más grande, come más. Y el hijo menor se quejaba, el niño lloraba y decía, no puede ser, mamá, ¿por qué le das más a él? ¿Por qué le ofreces todo lo más rico a él? ¿Por qué ella a mí tan poquito? Así que un día la mamá, para demostrar que también lo amaba, decidió hacer un pastel enorme, gigante, grandísimo y hermoso, solo para él. Y cuando él llegó, la mamá colocó el pastel enfrente suyo y le dijo, hijo, este pastel es para ti, cómelo.
El niño, al ver el pastel, comenzó a llorar. Y lloraba el niño, y lloraba y lloraba. Y la mamá, pero hijo, ¿qué pasó? Mira, te hice un pastel enorme. ¿Por qué estás llorando? Y el niño, porque si así es el mío, ¿cómo era el de mi hermano? Pequeño chascarrillo para salir de la rutina. Eso pasa. Eso pasa. ¿Por qué a mí este regalo y a mi hermano ese otro regalo mejor que el mío? ¿Por qué yo tengo que heredar la ropa de mi hermano mayor? Eso es injusto. A él le compran siempre ropa nueva y yo heredo la ropa de mi hermano. ¿No les ha pasado eso? Sí, es injusto. Está mal. Y estuvo mal que Jacob le diera un ropaje especial a uno de sus hijos. Sin embargo, ese ropaje tiene un sentido. Una túnica de colores. Cuando vamos a ver en el hebreo, realmente la palabra ni siquiera es túnica de colores. Lo que dice en el hebreo originalmente es una túnica plana. Túnica plana. Muchos se han cuestionado alrededor de eso. ¿Qué significa eso de túnica plana? Y algunos han propuesto que se trataba de una túnica hecha con retazos de varias túnicas diferentes, distintas. Así que al final, esa túnica quedaba de varios colores. ¿Sí? No tan vivos como estos, no era una túnica arcoíris, ¿sí? No se le imagina así. Era más bien una túnica hecha con varias túnicas de otros. Y uno podrá decir, pero qué feo, o sea, eso no tiene nada de bonito. Una túnica a la final vieja, porque es hecha con retazos de otros. Pero es que el sentido de la túnica no era tanto ser bonita y que se viera hermosa. No. El sentido de la túnica es que se viera diferente. El sentido de la túnica de José es que Jacob quería que sus hermanos entendieran que él era distinto. Que todo el mundo supiera que él era diferente a los demás. Y eso es un grave problema. Eso es un grave problema. Pero desde aquí ya José comienza a ser tipo y sombra de Cristo. Cristo es aquel que es diferente a los demás. Él es 100% hombre. Eso es lo que nos dice la teología y la doctrina de la unión hipostática. Jesucristo es 100% hombre, pero no un hombre común y corriente. Es diferente de todos los demás. Uno de estos hombres no es como los otros, es diferente de todos los demás. Jesús es diferente. ¿Por qué? Porque es el postrer Adán. El Adán postrero. Es distinto a todos los demás, pero sigue siendo un hombre. Él no es diferente a todos los demás por ser Dios. Claro, Él es 100% Dios, sí. Y 100% hombre también. Pero en su naturaleza humana es diferente a nosotros. ¿Por qué? Porque es sin pecado. No hay nada de pecaminoso en Cristo. Eso marca una absoluta diferencia con todos nosotros. Así que no solamente es diferente por el hecho de ser Dios, es diferente por el hecho de que es un hombre sin pecado, mi hermano querido. Pero esto de darle una túnica especial a José encendió evidentemente, como debía ser, la ira de sus hermanos. Verso 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. No podían hablarle pacíficamente en ningún sentido. Y esto es un problema y un peligro. Es decir, Jacob, si fuera cercano a sus hijos, hubiera entendido que esto era peligroso para José. O sea, sus hijos habían demostrado una maldad y una sevicia terrible. Lo demostraron en Siquem. De hecho, cuando vamos a ver, ellos estaban pastoreando en Siquem. O sea, volvieron allá. Parece que la gente allá finalmente pues, les tenía miedo. Les tenía miedo por lo que habían hecho con los hombres de Siquem. Si él hubiera sido sabio, hubiera dicho, José está corriendo riesgo al tener esa túnica porque sus hermanos le van a tener envidia. Efectivamente es así. Esos hermanos son malvados. No lo podían ver pacíficamente. Yo me imagino todo el tiempo diciéndole cosas feas, mandándole indirectazos, dándole coscorrones. Sí, también, siendo violentos físicamente. Si uno es violento físicamente con los hermanos, uno es violento con los hermanos físicamente. No debería ser así, pero cuando uno es muchacho es así. Incluso cuando crece.
Por alguna razón uno cree que tiene la confianza suficiente para empujar a su hermano. No haría eso con otra persona, pero es mi hermano, así que y lo trato así. Y estos hermanos seguramente, como decimos en Colombia, se la tenían al rojo a José. ¿Y qué hizo José? Sí. Verso 5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. O sea, José sabía que sus hermanos le aborrecían. Y en vez de intentar llevar las cosas bien, le echa leña al fuego. Es verdad, él tiene un sueño dado por Dios. ¿Qué necesidad tenía de ir a decírselos? ¿Para qué? ¿Para qué le servía decírselos? ¿Ellos podían evitar algo de lo que iba a pasar? No. Ni siquiera José. ¿Por qué lo hace? ¿Para qué le dice? Les dice con el único propósito de decirles, ustedes no me quieren, ¿cierto? Tuve un sueño. Y en el sueño vi unos manojos que se inclinaban. Ustedes son esos manojos. Claro, y le aborrecían, mejor dicho, no se lo aguantaban, porque además de todo, era engreído. Él no tenía necesidad de decir absolutamente nada de esto. Algunos dicen que José era perfecto como Cristo. No, tampoco. Cuando uno mira la historia detalladamente, se da cuenta que aquí hay algo de arrogancia en José. Que aquí hay un José que quiere demostrarle a sus hermanos que él es el elegido, que él tiene más. ¿Sí? El Señor me mostró esto. Ustedes se van a postrar ante mí. Oh, le echó leña al fuego. Era evidentemente algo arrogante. Verso 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Ahora llegó a tal nivel la arrogancia del niño consentido, del hijo consentido. Llegó a tal nivel la arrogancia que hasta le contó el otro sueño a su papá. Él tenía sueños. La Biblia dice que tenía sueños, varios. Pero la Biblia no nos narra mucho. De hecho, nos narra solamente estos. Estos fueron los sueños de José. Él tuvo más sueños que no importaron y que no le dijo a nadie. Pero estos se los contó a ellos porque tenían que ver con ellos. Incluso diciéndole a su padre, básicamente, o queriéndole dar a entender a su padre que se postraría ante él. Por eso es que algunos creen que Raquel todavía estaba viva, porque ahí dice, entonces yo y tu madre nos postraremos ante ti. Otros dicen que Jacob se estaba refiriendo a Bila, que era algo así como la madre adoptiva, le tocaba hacerlo, pero no lo sabemos en concreto, ya que anteriormente nos ha narrado la muerte de Raquel, la misma Biblia en el libro de Génesis. Pero como les digo, el libro de Génesis no es una narración lineal. Pero aquí vuelve a mostrar arrogancia, ahora por sobre su padre. ¿Qué necesidad tenía? Y es que eso es lo que pasa con el hijo consentido. Por eso la Biblia enseña, el hijo consentido es vergüenza de su madre. Está bien amar a los hijos, tenemos que quererlos. Es muy difícil no consentir a los hijos, la verdad. A mí me pasa, yo no sé si les pasa a ustedes. Para mí es muy difícil no consentir a mis hijos. Bueno, a mi hijo, no tengo más. Ya va a cumplir 17 años y yo lo trato a veces como un bebé y él se enoja porque lo trato como un bebé. Pero cuando lo veo, no puedo evitar recordar cuando lo conocí, al día de haber nacido. Ese bebé chiquitico, peludito y gordito. No puedo evitar recordar todos los días que hemos tenido hermosos, donde le enseñé a montar bicicleta, cuando le enseñé a nadar, cuando le enseñé a jugar fútbol. Y aprendió mejor que yo. Yo no puedo sacar eso de mi mente y es tan difícil.
A veces es muy difícil para nosotros no consentir a nuestros hijos demasiado. A veces sé que tengo la posibilidad de darle algo y termino dándoselo y me equivoco. Y tengo que admitir mi error. Y quiero llevarlos a ustedes a esa misma reflexión. Yo he tenido que reflexionar sobre mi actitud como padre. Porque la Biblia nos enseña que no es bueno consentir en sobremanera a los hijos. Es bueno darles lo que podemos darles, pero lo que necesitan. A veces uno que otro gusto. Pero como bien decían las abuelas, a los hijos hay que criarlos con un poquito de hambre y un poquito de frío. Para que ellos se den cuenta que la vida no es fácil. Que la vida es dura, es difícil, es luchada. Para que no piensen que siempre van a tener al Hotel Mamá. Porque nada más sabroso que el Hotel Mamá. Yo viví en ese hotel, hermano. ¡Wow! El Hotel Mamá es maravilloso. El Hotel Mamá te cumple mejor que cualquier Hilton o que cualquier otro hotel. Pero no te puedes acostumbrar a ese, porque la vida no es así. Nadie vive totalmente en un hotel. Nada mejor que ser un hijo de papi. Y hermano, también fui un hijo de papi. Papi, necesito esto, papi, necesito aquello, papi, dame dinero. Y aunque mis padres jamás fueron millonarios, siempre suplieron no solamente mis necesidades, sino la mayor parte de veces mis gustos. Y yo doy gracias por eso, pero al mismo tiempo, eso no me permitió ser tan fuerte en algunos momentos en que necesité ser fuerte. Y por eso Dios permitió lo que les contaba hace unos instantes, el dolor en mi vida, más allá de lo que ellos podían controlar, para poderme hacer a mí más fuerte de lo que era. Porque siempre los había tenido a ellos para solucionar todos mis problemas. Pero ahora ellos no podían solucionarlos. Ellos no podían entrar en acción en mis problemas. Y ahí tuve que enfrentarlos yo mismo, solo, y buscar a Dios, porque Él era el único que me podía ayudar. Ese es el problema de tener hijos consentidos. Porque esta generación está como está. Es una generación de cristal. Nada puede usted decirles porque todos se enojan, porque todos está como gordito. Es que ahora solo me ven gordo a mí. Sí, se enojan por cualquier cosa. Y el primer problema que tengan en la vida es un drama terrible. No, yo soy el que más sufre en el mundo. Y uno dice, usted no está sufriendo nada. Y hay que narrarles aquella fábula de Rafael Pombo. Pero en vez de la pobre viejecita, hay que decirle el pobre jovencito. El pobre jovencito sin nadita que comer, solo sándwiches, hamburguesas, pizzas, arroz, carne y papas mil. Sin nadita que vestir, solo chaquetas, camisas, camisetas, buzos, pantalones, zapatos, zapatillas y todo por venir. El pobre jovencito que no tenía nadita con qué jugar. Solo Xbox, PlayStation, computador, celular y uno que otro juego de Wii. Esos son los pobres jovencitos que tenemos hoy en día. Cuando yo era niño, soñaban tener un videojuego. Mi papá no podía comprarlo. Ya existían, hermanos, sí, ya existían. Alguna vez tuvimos un Family, pero ya no estaban de moda. En esa época estaban de moda los PlayStation 1. Y yo apenas tenía un Family. Así que ya no era igual. Pero yo no veía eso como un drama, o mi vida se acabó, qué tristeza, qué aburrido, la vida es aburrida, la vida es fea. No, así es la vida, hay que vivirla. El problema de nuestra generación es que es una generación consentida, que cree que tiene que tener todos los privilegios. Aquí en los Estados Unidos usted ve mucho eso. Hay muchos jóvenes en depresiones profundas, en tristezas, amargados, aburridos, deprimidos. Y eso no es de uno o dos jóvenes, es decir, son muchísimos. Yo reflexiono en los jóvenes con los que yo trabajé en Latinoamérica. Yo trabajé en Ciudad Bolívar, allá en Bogotá, una zona muy pobre, en el Lucero Alto, con jóvenes muy, muy pobres, que no tenían nada. Es decir, que les tocaba salir del colegio, que era gratuito, e irse a trabajar de todas formas, porque jóvenes que les tocaba ir a la panadería a pedir pan duro, y llevaban el pan duro a la casa para que la mamá hiciera una torta de pan, porque era lo único que podían comer. Y no tenían que pagar el pan porque era pan duro.
Y yo recuerdo a esos muchachos felices corriendo, jugando, riéndose todo el tiempo. Yo digo, ¿cómo es posible que los jóvenes de aquí, que tienen todo lo que puedan tener, hasta carro, andan en carro, y con amigos, pero andan deprimidos, tristes? ¿Usted sabe el porcentaje de suicidios? Bueno, no puedo decir esa palabra aquí en YouTube. Ya la dije, pero el porcentaje de jóvenes que terminan con su vida en Japón es enorme. Y eso que esos japoneses lo tienen todo también, pero andan deprimidos, aburridos. Y es muy superior al de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque desde la juventud en Latinoamérica, sobre todo en las clases más bajas, aprendemos a sufrir. Porque la vida es eso. Y la vida es un reto por alcanzar. Sueños por lograr. Salir adelante. Nuestros jóvenes no. Ya lo tienen todo. Aquí en los países del norte y en muchos países también latinoamericanos, los que están en buena condición económica. Y no aprenden que la vida debe ser luchada, sufrida. Por eso no es bueno consentir en demasía a nuestros hijos, mis hermanos queridos. Como este hombre, José. Así que aunque la Biblia no nos narra un pecado de José, sino nos narra una actitud incorrecta de José. Había una arrogancia. Ahora, desen cuenta que José no interpretó ninguno de sus sueños. Esa es la otra. Simplemente los expuso. El primer sueño lo interpretaron sus hermanos. El segundo sueño lo interpretó su papá, pero él no lo interpretó. Él no les dijo, eso significa que yo estaré sobre ustedes. No. O sea, nosotros estaremos rendidos a tus pies, José. ¿Ustedes lo dijeron? José no interpreta el sueño. Quienes lo interpretan son sus hermanos y su padre. Cuidado con la interpretación en la familia. O sea que yo no dije eso. No infiera. Sea directo en la familia. Las inferencias pueden ser un problema, sobre todo entre esposos, y eso sí, soy claro en eso. Generalmente las mujeres infieren mucho o hablan en un doble sentido. Los hombres en menor medida. Los hombres casi no hablamos en doble sentido. Si decimos algo, se lo decimos a la mujer. Ay, no, deje de ser cansona. ¿Cómo lo dice la mujer? Como alguien no deja de molestar. Hay una diferencia. ¿Sí? Y el hombre ni se da cuenta. Sí, ¿quién será ese alguien? Las mujeres infieren. Si usted deja de hacer algo, ella lo interpreta como usted tiene otra. Claro, hoy no me habló, hoy no me escribió, hoy no me dijo nada bonito. ¿Quién sabe con quién estará hablando? Infirió. Y el tipo está jugando videojuegos todavía, porque así somos muchos. No puede dormir y ella, ¿quién sabe en quién estará pensando? Y él pensando en el próximo partido de la selección. No infiera. Estos hombres lo que hicieron fue inferir lo que José les quería decir. Y esto empeoró el problema. Empeoró la situación. Ahora bien, es un sueño recurrente. Es algo que él ha estado soñando constantemente. En primer lugar, el sueño es solo a sus hermanos. Eso sucedió cuando ellos llegan a Egipto. Génesis 42:6. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. El primer sueño se cumple aquí. Los hermanos de José se inclinan rostro a tierra. ¡Wow! Se cumplió literalmente el primer sueño. Era un sueño recurrente y se cumplió. ¿Cómo sabemos que un sueño es de Dios o no es de Dios? Ustedes saben que yo creo que Dios puede hablar por medio de sueños, pero no lo anda haciendo todo el tiempo o a cada rato como muchos creen que cada momento Dios les habla. Pero una de las maneras en donde podríamos explicar que realmente como que Dios me está queriendo decir algo es que sea un sueño muy recurrente durante un largo tiempo. Eso es lo que pasa con José. Por eso dice tenía sueños en plural. Y esos sueños eran básicamente lo mismo. Estaba dando un mensaje claro. Pero hoy sueñan cualquier cosa porque comieron un chicharrón y les cayó pesado y ya piensan que es un mensaje de Dios. No es tan fácil. Entonces, ese sueño se cumple ahí. El segundo sueño parece no cumplirse. Parece que se cumpliera porque ellos vuelven a ir y van después y José se encuentra con su padre y todo el asunto, ya lo veremos más adelante. Pero en ningún momento Jacob se inclinó ante José. En ningún momento. Entonces, ¿cuándo se cumple el segundo sueño?
¿Dónde se cumple el segundo sueño? Yo creo que se cumple en Apocalipsis 12:1. Apocalipsis, mira lo que dice. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, sol y luna, y sobre la cabeza una corona de 12 estrellas. 12 hijos de Jacob, el sol, la luna y una mujer. Los amigos católicos romanos dicen que la mujer es María. ¿La mujer es María? ¿Por qué va a ser María? Si conectamos a Apocalipsis 12:1, que tiene el lenguaje muy similar al sueño de José, entonces entenderíamos que la mujer que dice que la mujer está vestida de sol, con una luna debajo de sus pies, es decir, la mujer es el sol y la luna. La interpretación correcta de esto, además la mujer tiene la corona también, es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es la mujer. El pueblo del Señor. Sé que algunos diferirán en esta interpretación. Es plausible que no lo sea. Pero me parece muy interesante cómo se puede comparar Apocalipsis 12:1 con el segundo sueño de José. Y es cuando la esposa de Cristo se postra ante Cristo. Por eso les digo, José en muchos casos es tipo y sombra de Cristo. El sueño de José, el segundo sueño, si lo interpretamos de esta manera, se cumple en Cristo, cuando toda su esposa, su pueblo, se postra ante Él y le adora. Así que no era un sueño para José. Recuerde que la interpretación la hizo Jacob, no José. Muchas de estas cosas ni siquiera las entendían ellos en el momento en el que les pasaba. Es una posibilidad interpretativa que me parece muy interesante. Esa mujer no es María, tampoco es Raquel, es Israel, el pueblo del Señor. Y cuando hablo de Israel, estoy hablando de todo Israel, no del Israel étnico. Estoy hablando de todo Israel, de todo el pueblo del Señor. Vamos terminando, mis hermanos queridos. Vamos terminando. Génesis 37, 12 al 20, dice: después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. ¿Se dan cuenta que estaban en Siquem? Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ve y te enviaré a ellos. Y respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos, cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem, y lo halló un hombre andando, él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Dese cuenta que eran muy conocidos, ni siquiera dijo quién era él o quiénes eran sus hermanos. Un hombre cualquiera ahí ya conocía quiénes eran los hijos de Jacob. Y luego dice el verso 18: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Querían matarle, mi hermano querido. Y dijeron uno al otro: he aquí viene el soñador. Ya tenía apodo, el soñador. Ay, viene el soñador. Así lo despreciaban, que le habían puesto un sobrenombre despectivo. Mis primos, cuando yo era joven, me decían primo dono. Porque había una serie de humor en Colombia donde aparecía un personaje que era la prima dona, que era la prima sabionda y fastidiosa, que le caía mal a todo el mundo. Ese era yo en mi familia. Ahora me da risa, los quiero mucho, los aprecio mucho a todos. Luego dice el verso 20: ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. A ver qué, a ver si se cumplen sus sueños. Matémoslo de una vez y lo echamos allá a las fieras, a ver si se le cumplen los sueños. Ellos pensaban que podían impedir el plan de Dios. Si ellos realmente creían en esos sueños o no, es una incógnita. Pero si Dios había enviado sus sueños a José, por encima de la voluntad de José o de sus hermanos, se iban a cumplir. No hay vuelta de hoja. Lo que Dios habla se cumple porque se cumple. Dios no está jugando al de pronto, al tal vez, a la profecía fallida, como lo veremos este martes en el canal principal de Biblia Libre, que es la profecía fallida y esa falsa doctrina. No. Lo que Dios dice se cumple porque se cumple. Entonces ellos estaban apacentando en Siquem, eran ya muy poderosos, y Jacob no se da cuenta del riesgo y lo manda solito allá a enfrentarse contra los hermanos.
Qué grave error de este hombre, qué grave error de Jacob. Jacob va a ser el principal responsable de todo lo que pasa. Verso 21, cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derramaréis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que estaba sobre sí. Rubén debía ser el más beneficiado en que José muriera, porque realmente era la competencia para heredar la primogenitura. Y sin embargo, Rubén decide no hacerlo, no lo matemos. ¿Cómo lo van a matar? No lo maten. Lo defiende. ¡Ay, qué bueno es Rubén! Qué bueno es Rubén, porque siendo que él merecía la primogenitura y que su competencia era José, lo defendió. ¿Por qué lo defendió Rubén? Bueno, parece ser realmente que lo defendió no por amor a José, sino por no quedar mal él con su padre. Él podía llevar a José y decirle, bueno, aquí está, lo trajimos con vida. Él no quería quedar mal con su papá porque él quería ganar puntos con su papá, porque era el primogénito y debía merecer la primogenitura. No es porque Rubén fuera muy buena gente. Pero Rubén pudo haber hecho más. Pudo haber impedido todo esto y no lo hizo. Quiso quedar bien con sus hermanos y al mismo tiempo no quería que mataran a José. Fue tibio en su respuesta. Ese es el problema con los tibios. Querer tener feliz a todo el mundo. Mi hermano querido, debemos ser radicales. José estaba en riesgo y Rubén debió haberlo tomado y no, señores, me llevo a mi hermano y me lo llevo a la casa de mi padre y ustedes ahí. Sí, se podía echar a todos los demás hermanos encima. Lo iban a odiar a él también, pero tenía que hacer lo justo y lo correcto. Y él no fue así, fue tibio. No, muchachos, vea, no hagamos esto, vea. Está bien que esté en una cisterna ya, y ellos discutiendo ahí, comiendo y todo eso, y el muchacho va, ayúdame. No, que lo van a matar, no lo maten. Tremendo. No podemos ser tibios con nuestros conceptos. No podemos ser tibios con nuestra predicación. No podemos ser tibios con lo que hacemos. Seamos radicales. Digámosle a lo bueno, bueno, a lo malo, malo, sin pelos en la lengua. Defendamos el bien y la justicia. Porque ser tibio nunca funciona. Hay mucho pastor y líder tibio. Sí, yo defiendo la sana doctrina, pero no digo el nombre de los falsos maestros. Sí, yo defiendo las cosas justas y las cosas buenas, pero yo no acuso a nadie. Dios tendrá él en su juicio y hará. Tibios, no se comprometen con la palabra, no se comprometen con la verdad, no se comprometen con la justicia. Sí, quienes decimos la verdad y quienes acusamos a aquellos que están predicando mentiras, tenemos que sufrir el hecho de que muchos de nuestros hermanos se nos vengan encima. Sí, y así debe ser, y así será. Pero nuestro compromiso es con la verdad. Nuestro compromiso es con la justicia. Nuestro compromiso es con el Señor. Ahora bien, mis hermanos queridos, en el versículo 24 dice de la siguiente manera, capítulo 37, versículo 24, dice, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua, menos mal, porque si no tal vez se ahoga. Y se sentaron a comer pan, ¿verdad? Eran unos despiadados, es decir, ellos lo mandan al muchacho allá en una cisterna, en un hueco donde no pueda salir, y ellos se sientan a comer pan. Estos hombres no conocen al Señor, estos hombres no han nacido de nuevo. Y alzando los ojos, miraron, y aquí una compañía ismaelita que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlos a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. No, tan buena gente este hombre. Buena gente, Judá. No, ¿para qué los matamos? Si los matamos no ganamos nada. Más bien vendámoslo y así ganamos algo. Al fin y al cabo es nuestro hermano. No, pues gracias. Gracias, Judá, qué detallazo. No matar a José. Aquí no está siendo bueno Judá tampoco, como no fue bueno Rubén. No. Aquí todos se están equivocando. Vendió a su hermano. Ellos venden a su hermano.
¿Ya encontró a Cristo en la historia? ¿Ya encontró a Cristo en la historia? Un hombre diferente a todos los demás, que marcaba la diferencia, pero que tiene unos hermanos que lo odian. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Esos hermanos intentarán matarle. Nosotros, aquí en la tierra, cuando Cristo estuvo aquí, le matamos. Todos. Yo sé que hay muchos que van a escribir, yo jamás lo haría. Mentira, porque usted es tan pecador como cualquiera de los de esa época. Porque no depende de usted, sino del Espíritu Santo, que usted haga lo correcto. Porque si fuera por usted, siempre haría lo incorrecto. Si fuera por mí, siempre haría lo incorrecto. Nuestra libertad está limitada por nuestra naturaleza, y nuestra naturaleza es caída y pecaminosa. Por eso usted y yo haríamos lo mismo que hicieron esos malos hombres del primer siglo con nuestro Señor, con nuestro hermano. Sí, Cristo es nuestro Señor, pero también es nuestro hermano. Todas esas son tipologías que nos ayudan a entender mejor la naturaleza de Cristo y su relación para con nosotros. Le despojamos, le quitamos lo que lo hacía diferente. Jesús mismo voluntariamente se despojó de su gloria y vino aquí a ser sacrificado por sus hermanos, haciéndose uno más de nosotros, pero sin pecado, para pagar por nuestros pecados. Por eso toda esta historia de José nos comienza a hablar desde el principio de Cristo. Vemos cómo son de malos y leemos esa historia y decimos, ¿cómo son de malos los hermanos de José? ¿Qué hombres tan perversos? Pues esos somos nosotros. Usted y yo no somos José. José tipifica a Cristo y los hermanos tipifican a la humanidad. La humanidad perversa, malvada, que aún se reían y se burlaban viendo al Mesías, al Todopoderoso, clavado en una cruz, meneando sus cabezas. Y hoy, usted y yo hacemos lo mismo cada vez que le desobedecemos, cada vez que creemos que nosotros tenemos un criterio superior al suyo. Estamos diciendo indirectamente somos más, somos mejores. Tú no mereces ser el hijo preferido de Dios, el unigénito de Dios. ¿Dios tiene hijos preferidos? Pues Jesús es el unigénito. Jesús es hijo directo de Dios en un sentido muy diferente al que nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos hijos adoptivos de Dios, mientras Cristo es el unigénito del Padre. Es decir, su naturaleza y la del Padre son la misma. Él es Dios, igual que el Padre. Por eso es diferente. Y aún así nosotros no lo respetamos, no lo valoramos. Y estamos sentados comiendo pan sin darnos cuenta del sacrificio que Él hizo por nosotros. ¿Entiende usted eso? Acompáñeme a orar. Amado Señor, Rey de gloria, de poder y de majestad, gracias te doy por este estudio que hemos comenzado en el día de hoy sobre la vida de José. Ayúdanos a entender todos los detalles. Hemos aprendido muchísimas cosas sobre la familia, sobre la equidad, sobre cómo ser padre, cómo ser buen hermano. Hemos aprendido muchísimas cosas sobre la relación interpersonal que debe haber en las familias, en los hogares. Hemos aprendido cosas sobre cómo criar a nuestros hijos y cómo respetar a nuestros padres, sobre la arrogancia, sobre la sabiduría, sobre la prudencia, pero también cosas teológicas que este texto nos habla. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque aún hoy, después de 2000 años, cuando ya tenemos la luz mucho más amplia de la que ellos tenían, donde tenemos todo lo revelado en nuestras manos en la Escritura, aún así no somos capaces de obedecerte, de servirte, de honrarte. Aún así todavía tenemos el descaro de andar dudando de vez en cuando. ¿Será que sí es real? ¿Será que sí es verdad? ¿Será que Cristo sí es el Mesías? ¿Será que lo que dicen esos judíos por internet es cierto? Aún ni siquiera hemos podido entender cómo desde el principio toda la Escritura nos está hablando de ti. Perdónanos. Perdona nuestra negligencia. Perdona nuestra impiedad. Y edifícanos por medio de las Escrituras. Solo tú puedes hacerlo.
Solo tú sabes hacerlo. Ayuda, Señor, a que todo lo que hemos aprendido hoy quede grabado no solamente en el YouTube, sino en nuestra mente y corazón para toda nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos, Dios los guarde. Gracias por haber estado con nosotros. Los espero la próxima semana para seguir estudiando la vida de José. Y por favor, compártalo a más personas y por favor, siga este estudio con nosotros. No lo vaya a dejar a medias porque vamos a aprender muchísimas cosas maravillosas y supremamente interesantes. Dios los bendiga, Dios los guarde y nos vemos aquí en nuestro programa Biblia Libre Prédicas.